Muchas gracias, muy buenas tardes. No sé si quieres comentar de qué se trata un poco o De paso, arrancamos. te cedo la palabra para que tú nos presentes tu perfil, Nemo, qué hace, cómo ha contribuido y cómo está contribuyendo al manejo de los ciberincidentes en México y los servicios que da para que también conozcamos desde aquí, de este lado de América, y podemos tener conocimiento de qué es Nemo en mercado mexicano. Buenísimo, te agradezco muchísimo, Yuri. Mira, nosotros somos un CERT, un centro de un Computer Emergency and Response Teams. Estamos también un centro de emergencias cibernéticas. Hacemos toda una serie de trabajos ayudando al sector financiero en México. Tenemos una práctica de ciberinteligencia. Y bueno, el tema de la respuesta a incidentes, pues es uno de nuestros fuertes, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos en diferentes ámbitos del entorno de la ciberseguridad y bueno, pues muy agradecidos por poder platicar con ustedes un poco de la experiencia. Ahorita que comentaban del incidente del 2018 acá en Banco de México, nosotros estuvimos también involucrados y bueno, ese incidente todavía tiene entre comillas secuelas. Todavía parte de la gente que estaba de los actores maliciosos tienen cierta actividad, entonces ese tipo esto no para cuando se cierra un incidente, no hay que seguirle dando seguimiento a todas estas gentes. Entonces, me llama la atención este impacto que tuvo a nivel de Latinoamérica. Entonces, en suma, si quieren, arrancamos con la presentación. Eh, Aquí ahí está. Bueno, nosotros vemos, así como ustedes, el punto de partida siempre es el riesgo y el impacto que tiene una serie de factores alrededor del riesgo de cara al tema de ciberseguridad. Nosotros tratamos de atajar el riesgo y cómo se presenta y lo tratamos de caracterizar de diferentes formas. Por un lado, el riesgo financiero, ayudamos a las organizaciones a que no les roben su dinero. Hoy el dinero pues está en servidores y bueno, eso los hace susceptible a que sea exfiltrado. El riesgo operativo, que digamos es lo que nos atañe hoy, y de alguna manera es en aquel que todos estamos expuestos. Hoy los ataques más importantes paran completamente la operación de muchas de las empresas que son víctimas. Entonces, creemos que es un factor muy importante. El tema de reputación también, un incidente cibernético puede impactar en la reputación de las empresas cuando éstas pierden información importante de sus clientes o de sus socios. El riesgo de cumplimiento, hoy el sector financiero está sujeto a una serie de reglas de cumplimiento y cuando se falla en estos entornos, pues se hace acreedor a multas y eso es un riesgo. El riesgo humano, que también se ve muy claramente latente en los hospitales. Ha habido ataques en Europa, en Estados Unidos, donde inciden en la operación de hospitales y esto pues tiene un impacto en vidas humanas. Y pongo en itálica el riesgo de terceros. Si bien no es un riesgo diferente a estos anteriores, sí se puede materializar cuando una entidad que está en nuestra cadena productiva es afectada. Hace un mes, un proveedor importante de tecnología local acá en México tuvo una brecha y desafortunadamente tenía información en un repositorio interno de muchos clientes de diferentes sectores. Entonces, se exfiltró información de clientes y entonces no solamente tuvimos que hacerle frente al incidente per se de este proveedor, sino todo el impacto alrededor. Más de 20 clientes estuvieron impactados por la pérdida de esta información. Entonces, es muy importante tener en cuenta el riesgo de terceros en estos ámbitos, ¿no? Entonces, así es como lo tipificamos. Ustedes que son especialistas en riesgo, seguramente verán algunos más, algunos menos, pero desde nuestra perspectiva nos enfocamos en tratar de mitigar a través de nuestra crecer de todos los días
el impacto que tiene en estos diferentes tipos. Y luego, ¿qué es lo que incide en esto? Pues desde la gran cantidad de dispositivos y datos que se generan todos los días en las organizaciones. Los datos en algunas entidades no están clasificados adecuadamente y entonces se trata igual datos que son críticos a otros datos que son totalmente irrelevantes o informativos. Entonces, vamos a sumarizar un poquito a medida de que va avanzando la presentación de cuáles son las mejores prácticas. Y yo diría que la primera es, hay que tener un buen programa de clasificación de la información para que podamos cuidar lo que es crítico, ¿no? Lo que nosotros llamamos las joyas de la corona. El segundo factor que vemos que incide, pues es el tema de las amenazas y la diversidad de amenazas que vemos hoy en día. Nosotros como CERT y como grupo de inteligencia estamos conectados con todos los CERTs a nivel global a través de una organización que se llama FIRST, el Forum for Incident Responders and Security Teams. Somos poquito menos de 700 ya, y lo que hacemos es intercambiarnos información de amenazas. Los fabricantes de tecnología que desarrollan, por ejemplo, soluciones de antivirus o de detección y respuesta, pues también tienen mucha información sobre las amenazas que van sucediendo. Nosotros estamos conectados con todo este ecosistema y creamos una base de datos. Y bueno, lo interesante de esto es que estamos haciendo un acopio de cerca de 4 millones de indicadores de compromiso nuevos cada mes. Esto es decir, esto equivale a 4 millones de amenazas nuevas que se presentan cada mes en el mundo. Y eso es solamente lo que nosotros alcanzamos a captar. Seguramente hay más. Sin embargo, nada más para darles una idea del volumen que tiene esto, ¿no? Más adelante platicaremos un poquito de lo que está en Latinoamérica. Por otro lado, muchas entidades financieras están migrándose a la nube, o algunas de las funciones se migran a la nube, y esto pues lo que implica es que tenemos que adecuar los controles de seguridad que tenemos hoy para que también trabajen en este modelo. Y bueno, el meter un tercero a este cóctel, pues siempre trae retos adicionales, ¿no? El tema de la movilidad de los clientes, de los usuarios, con toda la movida que hicimos hacia el home office, pues implica también un riesgo incremental que puede incidir en estos riesgos que comentamos. Por otro lado, muchas instituciones vemos que carecen de herramientas de inteligencia y de visibilidad para conocer su entorno, y esto pues crea un riesgo adicional. Y todo esto exacerbado por el tema operativo. No tenemos suficiente gente en el ámbito de la ciberseguridad. Estaba leyendo un artículo esta mañana, simplemente en España se dieron a la tarea de cuantificar cuánta gente se requería, y hablaban de más de 70,000 puestos de trabajo no llenados, digamos, disponibles para el entorno de la seguridad, y no hay suficiente gente. Los procesos, como siempre estamos en la gran velocidad de la operación, nunca nos detenemos a crear los procesos como empresa para que estos vayan acorde a las mejores prácticas. En el sector financiero esto pasa un poco menos que en la generalidad de las industrias, pero bueno, también hay áreas de mejora siempre. Y bueno, y el tema de las tecnologías también es un reto, ¿no? Mucho de lo que se ha hecho en el ámbito de la infraestructura de seguridad ha venido empujado por los fabricantes de tecnologías. Entonces, lo que ha pasado es que muchas de nuestras empresas tienen diferentes marcas, tienen arquitecturas que se han ido haciendo en el camino sin una planeación estratégica, y pues esto implica un reto de escalabilidad. Bien, habiendo puesto este panorama como entorno general,
Quisiera nada más tomar unas cuantas definiciones básicas para poder entrar un poquito más al detalle de lo que es la respuesta a incidentes. ¿A qué le llamamos un evento? Bueno, cualquier actividad que se puede observar en los sistemas de nuestra empresa. Es decir, un acceso a una red, a una aplicación, a un servidor, cualquier cosa que se pueda observar, no necesariamente malicioso, pues es algo que vemos ahí todos los días. Tenemos millones de eventos por segundo que suceden en nuestras infraestructuras. ¿Qué son los incidentes? Son eventos adversos que permiten comprometer o dañar los activos digitales de una organización. Ejemplo, ejecución de malware, intentos de intrusión, exfiltraciones de información, intentos de fraude, etcétera, ¿no? Entonces, estos son los que los equipos de respuesta tienen que enfocarse en resolver. Desafortunadamente, el volumen de incidentes es gigantesco y uno de los retos que tienen los equipos de respuesta es la falta de automatización en la respuesta a estos incidentes. El proceso de respuesta a incidentes como tal, pues es el proceso que determina lo que tenemos que hacer cuando se presenta una brecha. Y bueno, vamos a platicar también un poquito adelante cómo detectar o qué sucede cuando detectamos una brecha. Otro concepto importante en el tema de ciber es el tema de los indicadores de compromiso. ¿Qué elementos me permiten ver que tenemos un posible incidente? ¿Cómo se materializan estos indicadores para poder detectarlos y actuar en consecuencia? Esto se puede ver a través de hashes. Estos son pequeñas huellas digitales que tienen todos los archivos con los que trabajamos en un ordenador. Todos tienen una huellita digital que le llamamos hash. Esta huellita digital, aquellos archivos que son maliciosos, tienen uno y muchas veces los equipos de respuesta conocemos de su existencia y eso es lo que usamos para detectarlos, ¿no? URLs, por ejemplo, sitios de comando y control a los que los actores maliciosos se conectan cuando logran entrar a una institución y se conectan desde adentro para exfiltrar información que pueda ser usada posteriormente para incidentes de ransomware. Emails, típicamente emails de phishing. Lo mismo pasa con websites de phishing. Un comentario al margen. Nosotros trabajamos mucho en detectar sitios maliciosos y andamos por ahí de un promedio y nos encargamos de derribarlos, ¿no? De hacer las gestiones ante las autoridades de cualquier país para derribar estos sitios. Y nada más para darles una idea, derribamos cerca de 5,000 sitios al mes. Y algunos clientes tienen niveles de 300, 400 sitios de phishing mensuales, nada más para darles una idea de los volúmenes a los que nos enfrentamos, ¿no? Y bueno, y por último, el tema de vulnerabilidades. Muchos de los fabricantes de tecnología, todos, para ser exactos, se dan cuenta de que tienen vulnerabilidades en su código, en su programa, y avisan que encuentran estas vulnerabilidades. Muchos de ellos tienen incluso programas de terceros, para que terceros vayan a buscar estas vulnerabilidades. En los Estados Unidos hay una organización que se llama el National Vulnerability Database, que aglutina mucha de la información de vulnerabilidades. ¿Por qué lo comento? Bueno, porque dentro de las mejores prácticas veremos que trabajar y gestionar las vulnerabilidades es una tarea fundamental para evitar caer en el tema de respuesta a incidentes, ¿no? Y bueno, por ahí vamos con el tema de vulnerabilidades. ¿Qué es cómo hemos estado este año en Latinoamérica en el contexto de las amenazas? Nosotros tenemos un estudio mensual, un reporte mensual donde decimos cómo va
la industria a nivel latinoamericano. Y así es como hemos visto las brechas en los diferentes quehaceres económicos. Y como nos damos cuenta, en el sector financiero ha sido el que más brechas ha tenido en Latinoamérica en este 2023. A nivel geográfico, el primero, pues, muy alineado con volúmenes, negocio, el 42 registros de brechas en Brasil, 27 en México y 19 en Colombia. Tenemos este estudio, si lo ves viable, se los podemos compartir, Yuri, al final de la reunión. Si quieres yo te lo mando para que se los compartan. Es un Perfecto. boletín mensual y creo que puede agregar mucho valor a sus organizaciones. Definitivamente te lo voy a pedir para compartirlo, porque sí se ve potente el contenido. Sí, no, y lo hacemos cada mes y es algo que la verdad es que sí. Una cosa muy importante es que nosotros nos enfocamos en el ámbito de inteligencia en México y Latinoamérica. Entonces, es información muy focalizada que a veces las grandes firmas globales no tienen porque no tienen este foco en la región, ¿no? Nosotros estamos enfocados en Latinoamérica y tenemos una filial en España, pero lo fuerte pues está muy focalizado en Latinoamérica. Por otro lado, comentábamos el tema de las vulnerabilidades. Los fabricantes ayudan y no ayudan, ¿no? No sé si hayan escuchado, pero hay en los grupos de seguridad, uno de los que más trabajo nos hace para los equipos de operaciones en seguridad son los amigos de Microsoft. Desafortunadamente, ellos llevan el liderazgo en cuanto a las vulnerabilidades, aparecen en primer lugar en todas en todas las gráficas. Y bueno, este ejemplo de lo que pasó en junio y julio, pues no es la excepción. 136 vulnerabilidades. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de los productos de Microsoft se encontraron 136 huecos de seguridad que los atacantes pueden explotar en forma crítica. Hay cientos de miles más, pero las vulnerabilidades se clasifican por criticidad y este es un resumen de las vulnerabilidades críticas que encontramos en los meses. ¿Qué implica y cómo se resuelve, cómo se responde a este reto? Pues tenemos los equipos de operaciones tienen que instalar las nuevas versiones del sistema operativo o del programa en cuestión de manera que se pueda mitigar esa vulnerabilidad. Muchas veces nuestras organizaciones tienen tecnología legada que ya no cuenta con capacidad de upgrade a las nuevas versiones. Entonces, esto requiere de controles compensatorios. Una segunda mejor práctica y recomendación es aboguen por los equipos de respuesta, por los equipos de operaciones de sus empresas, para que tratemos de tener la menor cantidad de tecnología legada, porque muchas de las brechas que suceden hoy en día se basan en la explotación de vulnerabilidades que no se pueden mitigar y para los cuales los controles compensatorios no alcanzan a mitigar la vulnerabilidad completa, ¿no? Nos sucede mucho en sistemas operativos legados de Microsoft. Bueno, no es que quiera agarrarla contra ellos, pero la verdad es que sí, se llevan buena parte del trabajo de la operación. Bien. Oracle, Apple, etcétera, bueno, así vemos que van el tema de las vulnerabilidades. Bien, ¿dónde se sitúa la respuesta a incidentes? Nosotros usamos mucho un marco, el marco del NIST, el National Institute for Standards and Technology de los Estados Unidos, que nos plantea 5 fases para tener una higiene en ciberseguridad. Bueno, el tema de respuesta a incidentes es el cuarto pilar.
hay 3 actividades previas que tenemos que hacer antes de tener que dar respuesta a incidentes. Y evidentemente yo creo que ustedes dirían, bueno, quiero hablar de respuesta a incidentes, pero no quisiera yo dejar de comentar lo importante que son las primeras 3 fases. La conciencia, la concientización en las empresas es fundamental de todos los usuarios de nuestros sistemas, especialmente en el sector financiero, ¿no? Ojalá que llegamos a la conciencia que tenemos, por ejemplo, en el sector aeronáutico. Todos sabemos que cuando queremos viajar en avión, necesitamos, a ver, si vamos a Estados Unidos, quitarnos los zapatos, no llevar botellitas de más de 100 mililitros. Sabemos que no podemos llevar artefactos puntiagudos. Sabemos toda la historia porque conocemos lo que había pasado en los 70s, 80s del siglo XX en términos de la seguridad aeronáutica. Ese nivel de conciencia que hoy tenemos todos es el mismo al que tenemos que llegar en el ámbito de la ciberseguridad. Entonces, muy importante trabajar en ello. Ya yendo a los equipos de respuesta, al tema de la ciberseguridad per se, muy importante el tema de la identificación. Nosotros recomendamos a nuestros clientes que lleven a cabo ejercicios de inventario profundo. Un detalle que nos sucedió la Navidad del 2021, apareció una vulnerabilidad que fue muy famosa, que se llamaba Log4j, que era una vulnerabilidad que un atacante podía invocar, atacar, y le permitía el acceso a un sistema. Y decíamos, bueno, pero quién compra Log4j? Pues nadie, ¿no? ¿Esto quién lo vende, no? Pues es parte de un componente de software libre que se llama Apache. Bueno, pues ¿quién tiene Apache? Pues resulta que el 92% de los websites de todo el mundo, no importa el framework que se lo compres a IBM o a Sun o a Oracle o a quien me digas, tienen embebida esa vulnerabilidad. Entonces, el gran problema que nos enfrentamos es que no sabíamos quién tenía el tema del servidor Apache, ¿no? Entonces, es muy importante tener una identificación profunda de nuestros activos digitales para que cuando hay una vulnerabilidad de ese tamaño podamos remediarla rápido. Por otro lado, los temas de protección, el tener procesos, políticas, concientización, una infraestructura conectada que tenga una estrategia de automatización adelante es fundamental, ¿no? Y no es nada más tecnología. Tiene que haber un balance entre tecnología, procesos y capacitación de la gente que opera la ciberseguridad. El tema de detección es un tema muy importante. Es quizá aquí la clave, es la última llamada antes de tener que enfrentarnos a responder a un incidente. En esta área es donde vemos un hueco muy importante en muchas de las empresas. Se gasta mucho dinero en el tema de protección. Sin embargo, el poner equipo y poner gente, si no se crean las reglas de detección y no hay una estrategia alrededor de ello, y sobre todo una automatización en la detección, difícilmente vamos a poder estar protegidos. Entonces, creemos que tener visibilidad y tener herramientas que nos permitan la detección oportuna y una respuesta automatizada a esas detecciones es fundamental para estar bien protegidos hacia adelante. Entonces, una tercera mejor práctica que hay que checar en las organizaciones es cómo está la estrategia de automatización de la detección y de la respuesta a las detecciones. No hay forma que un chico en un domingo que está en el centro de operaciones a las 3 de la mañana vea una alarma y responda en tiempo y forma, en forma manual. No es sencillo, y el riesgo de que no responda correctamente es alto. Entonces, el hecho de tener herramientas automatizadas le permite que las máquinas
le contesten a las máquinas. Si ponemos a personas a luchar contra las máquinas en volumen siempre van a ganar. Entonces es importante tener máquinas contra máquinas y personas contra personas en el ámbito de la detección. Y bueno, en el ámbito de la respuesta vamos a platicar esto un poquito más a detalle hacia adelante. Y bueno, la recuperación. Es muy importante saber cómo estoy hoy para asegurar que recupero correctamente lo que tengo hoy. Ejemplo, los respaldos. Si no tengo una estrategia donde respalde correcta y en forma segura la información crítica de la empresa, no voy a poder regresar a donde estaba en caso de que me encuentre en un incidente. Entonces, nuestros respaldos tienen que ser seguros, tienen que ser y tienen que ser actualizados, porque si no vamos a tener retos muy importantes a la hora de efectuar o de tratar de regresar y recuperar lo que tenemos. Entrando ya en detalle en el tema de la respuesta a incidentes, vemos tres marcos de referencia principales a través de los cuales los equipos de respuesta trabajan. Nosotros decidimos tomar el del NIST. Sin embargo, en general son muy parecidos los tres, pero bueno, a nosotros nos gustó el tema del NIST y ese es el que usamos. Consiste en estar preparados antes de un incidente, identificar en casos específicos y particulares qué representa para nosotros un incidente y el detectar y analizar para ver el impacto que puede tener. Hay muchas detecciones. Podemos detectar, por ejemplo, indicadores de compromiso, que era lo que platicábamos hace un ratito, pero no necesariamente son indicadores de un ataque. Entonces, es importante definir a qué le hacemos caso, porque el volumen, como decíamos, es cada vez más alto. Y por otro lado, ya el tercer momento, que es el tema de la contención y erradicación y la recuperación posterior, para al final ver las actividades que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, yendo al detalle de las mejores prácticas, usando en particular el modelo del NIST, creemos que antes del incidente es muy importante que hagamos lo siguiente. Primero, tener un plan de gestión de crisis cibernéticas. Nos pasa que el nivel de estrés, nosotros lo vivimos, gestionamos cerca de entre 7 y 10 incidentes al mes aproximadamente, desafortunadamente. Entonces, las empresas que tienen un plan de gestión es mucho más fácil operarlo que aquellas que es literalmente un incendio, ¿no? Entonces, una de las principales recomendaciones es tengan un plan de gestión de crisis cibernéticas y lleven a cabo ciberejercicios para probar que este plan de gestión está plenamente comunicado y que todas las personas que están en la cadena entienden los procesos y saben qué hacer. Esto que nosotros les llamamos ciberejercicios son como simulacros de lo que sería un plan de gestión de crisis, ¿no? Entonces, muy importante llevarlos a cabo. También en la preparación, el tener herramientas de detección y telemetría, el contar con bitácoras de los elementos donde se alojan los datos críticos de nuestra empresa es fundamental. Y parecería algo demasiado simple, ¿no? Pero muchas veces entramos y no tenemos la información de las bitácoras de quién entró, quién se movió, a qué hora se conectó, y entonces la respuesta se hace bastante más lenta porque no sabemos por dónde entró y esto complica mucho la respuesta al incidente, ¿no? El tener estos temas de detección y telemetría, hay soluciones tecnológicas que tienen estas capacidades y bueno, es muy importante invertir en ellas. Establecer controles conforme a marcos. En el sector financiero
pues la mayoría de los equipos de respuesta usan marcos de referencia como el ISO 27001, los controles SIS. Si son una entidad relativamente pequeña, los controles SIS son versión 8, son un modelo muy práctico, muy simple, que si los echamos a andar, vamos a tener una buena arquitectura de defensa. Para ya empresas más avanzadas, pues recomendamos el uso del ISO 27001. Son 114 controles en 14 dominios diferentes y la verdad es que el llevarlos a cabo y realmente operar conforme al ISO 27001 nos pone en una posición diferente, nos da una visibilidad mucho mayor a la hora de operar. Nosotros en nuestros procesos, en el SOC, en nuestros servicios, tenemos 8 certificaciones ISO 27001 relacionadas a la gestión. Y bueno, el respaldar datos críticos. Un ataque ransomware, si bien tiene un impacto importante en la operación, en todo, queda relativamente mitigado dependiendo de la cantidad de información que se exfiltró, pero si tenemos un buen respaldo, bajamos equipos, recargamos sistemas operativos, bajamos los respaldos y el impacto es menor. Entonces, respaldar datos críticos, primero clasificarlos y después respaldarlos, pues es una práctica que mitiga mucho de los riesgos, ¿no? Sin querer mitigar el dolor que representa un ataque ransomware. Bueno, una vez que tenemos toda esta preparación, si nos llegara a suceder, esperemos que no, un incidente, muy importante previamente también tener sistemas de correlación de eventos que nos permitan mapear lo que sucede en el día a día, las bitácoras que aparecen en las matrices de indicadores de ataque. Esta matriz que le llamamos, que desarrolló una organización del gobierno de los Estados Unidos, se llama MITRE, claramente detalla los pasos a través de los cuales un atacante va perpetrando el ataque per se, y sus técnicas, tácticas y procedimientos. Entonces, el tener estos casos de uso para poder ver que esta actividad maliciosa se empieza a dar, nos va a permitir responder e identificar cuando tenemos un incidente en proceso. No es lo mismo actuar cuando cuando el ataque tuvo éxito, que cuando el ataque está en proceso. Entonces, esta matriz de Mitre y los casos de uso nos permiten actuar en forma eficiente y sobre todo a la velocidad. Una cosa que vemos es que antes los ataques se daban en lapsos de tiempo de meses. Veíamos los primeros compromisos de máquinas, cómo se iban moviendo los atacantes paso a paso, y no es que los dejáramos, es que no teníamos muchas veces los elementos de visibilidad para saber que esto sucedía. Y entonces pasaban meses para que un ataque se perpetrara. Ahora hemos visto ataques que en 17 horas se da el compromiso inicial y la brecha per se. 17 horas. Entonces, cada vez los equipos de respuesta tenemos menos tiempo para responder. Entonces, es muy importante el uso de tecnología de correlación. En implementar también tecnologías y procesos de detección y respuesta a nivel de endpoints, especialmente en servidores críticos, es fundamental. No es un antivirus, son sistemas de detección y respuesta o endpoint detect and response. Esto es algo que hay que meterle también prioridad. Si yo tuviera un banco, lo primero que invertiría sería en ponerle un EDR a todos mis servidores críticos. Tampoco es algo tan oneroso. Y bueno, por último, comentábamos hace un rato el tema de las vulnerabilidades. Debe tener prioridad la gestión de vulnerabilidades muchas veces sobre la entrega de nuevas funcionalidades o nuevas
o nuevas aplicaciones. Muchas veces por sacar a mercado aplicaciones rápido, las instituciones financieras crean brechas de seguridad porque no se gestionaron las vulnerabilidades o no se probaron las vulnerabilidades, no se hizo el análisis correcto a tiempo para que eso sucediera, ¿no? Bien, ya durante el incidente es muy importante el llevar a cabo una estrategia de microsegmentación, que es, y esto se puede hacer también antes del incidente, el tener la habilidad, los atacantes se mueven, una vez que entran, se mueven lateralmente. Entonces, imagínense que pudiéramos crear compuertas para que pudiéramos aislar a los atacantes. La microsegmentación es eso. Son compuertas que vamos cerrando a nivel horizontal, nosotros le decimos este a oeste, para que en caso de que haya un compromiso, podamos detener su impacto y que no se lleve a muchas aplicaciones y que esto se pueda hacer de la mejor y más rápida manera posible. Otra cosa importante es tener a la mano integración de fuentes de inteligencia externas. Hay muchas fuentes. Típicamente los CERTs entregamos este tipo de información y estas se pueden gestar en forma automatizada. Es decir, que estemos actualizando la inteligencia que tienen nuestros equipos para que conozcan las actividades maliciosas que se llevaron a cabo en otros lugares en forma automatizada. Ejemplo, ustedes saben que tenemos firewalls para la comunicación de nuestra infraestructura interna hacia el Internet en lo externo. Estos firewalls son las máquinas que detienen la exfiltración de información o que externos puedan penetrar en nuestras organizaciones. Estas fuentes de inteligencia lo que permiten es avisarle al firewall cuando hay un nuevo URL malicioso o cuando tenemos un email que sabemos que trae un attachment con virus o con ransomware, etcétera. Entonces, el actualizar en forma automatizada nuestra infraestructura es fundamental y es muy importante que a la hora que estamos respondiendo a los incidentes tengamos acceso para ir preguntando si los hashes que vamos encontrando de los equipos infectados corresponden a un determinado tipo de amenaza, de tal manera que podamos responder en tiempo y forma. Bueno, como comentábamos hace un ratito, los playbooks de respuesta automatizada anti-ransomware. Tenemos clientes que cada mes y medio, vemos que llegan que alguien le dio clic a un nuevo tipo de ransomware y la máquina se infecta o simplemente le cae el artefacto malicioso. Imaginemos una pequeña bomba que cae en nuestro compu que va a infectar a todo el mundo. El hecho de que tengamos respuesta automatizada nos va a permitir aislar esa máquina y que no tenga la capacidad, aunque explote esa bombita, que infecte a las máquinas de al lado y mucho menos que escale privilegios y llegue a tomar control de toda nuestra infraestructura. Entonces, una vez más, la respuesta automatizada pues es fundamental. En la erradicación, una vez más, los temas de EDR, estas tecnologías nos permiten, y hay varias marcas que hacen esto muy bien. No les voy a decir aquí, no es un comercial de ningún fabricante, ni mucho menos. La tecnología que ustedes escojan es correcta, pero sí hay que contar con estas funcionalidades, ¿no? De manera que podamos responder en forma lo más automatizada posible. Y por último, el tema de la recuperación, cambiar contraseñas, establecer controles compensatorios a la infralegada, esto ya lo habíamos comentado hace un ratito, el checar la integridad de los respaldos como un proceso es fundamental y bajo ninguna circunstancia reinstalar sistemas
que se hayan identificado que hayan estado comprometidos. Hay que borrarlos y volver a instalar sistemas operativos completos desde cero. Hay que hacerlo como si hay que regresar todo como si fuera nuevo, ¿no? Bien, y ya de cara al último trecho, pues traté de hacer un sumario para que se puedan llevar ustedes las cosas específicas, ¿no? Primero, en términos de mejores prácticas, apego a controles, medir y mejorar la postura de seguridad. Hay muchos marcos para medirlo, hay muchas empresas que se dedican a hacer análisis de la postura de seguridad, ejercicios a veces simples, unos muy complejos. El hacerlo constantemente es mejor que hacer algo muy complejo una vez al año, ¿no? Respaldar información crítica en forma segura, saber cuáles son los activos digitales críticos y no escatimar en recursos para protegerlos. Es muy importante el preservar estos activos digitales, definir cuáles son y preservarlos, y quizá los sistemas que no son tan importantes no requieran tanta inversión en ciberseguridad como los que son críticos. El proceso de análisis y gestión de vulnerabilidades es un proceso crítico que debe estar. Yo creo que aquí es uno de los grandes huecos que tenemos en la industria, ¿no? Yo veo instituciones de todos los ámbitos que no son tan prolijos o específicos en el análisis y gestión de sus vulnerabilidades. Ya hablamos de DR, telemetría, automatización, los ciberejercicios que les comentábamos, son muy importantes el hacer estos simulacros de quién hace qué en caso de que tengamos que responder a un incidente cibernético, y no bajemos la guardia, como se dice, para el tema de la concientización a todos niveles de la organización. Nos pasa también, veo en los equipos de respuesta, que a veces al SOC llegan peticiones de que hagamos algo para atender a un ejecutivo de la empresa que no puede hacer algo y que nos pide, oye, deshabilítale los controles de seguridad. Eso es terrible. Tenemos que asegurarnos que la gente de alto nivel tenga la visibilidad de que ellos son los primeros que tienen que concientizar y estar conscientes de los riesgos de la ciberseguridad. Considerar un plan de clasificación y prevención de pérdida de datos críticos. Hay tecnologías que permiten prevenir la pérdida de datos, pero si no tenemos un programa para clasificar la información crítica, esta tecnología no sirve de nada. Entonces, lo primero que hay que hacer es clasificar nuestra información, clasificar la crítica y trabajar primero sobre ella en base a esta priorización. Ya hablamos de la concientización, llevar a cabo pruebas de penetración, que bueno, la regulación de los países, de la mayoría de los sectores, la mayoría de los países lo piden para el sector financiero, y bueno, el hecho de que, les comento, el nivel de conciencia que tienen los clientes que han pasado por un incidente mayor es completamente diferente a la de aquellos que no han pasado por eso. Entonces, no se esperen a tener que les haya sucedido algo para tener este nivel de conciencia. Por favor, hagan esto es crítico. Para nosotros trabajar con gente que ya pasó por ahí es mucho más fácil que para aquellos que creen que nunca les va a pasar o que no les ha pasado nada. Siempre hay que pensar que los actores maliciosos están adentro y están buscando cómo resolver, ¿no? Cómo hacer daño. Bien, para el tema de identificación, el plan de respuesta a incidentes, los mecanismos de vigilancia digital y cyber threat intelligence que permitan conocer amenazas del sector. Esto es muy importante. Nosotros hacemos un trabajo con asociaciones de bancos en Colombia, con
no recuerdo ahorita el nombre, con la Asociación de Bancos de México, trabajamos con varios bancos grandes acá, donde les entregamos toda la información de lo que vamos recabando, y bueno, esta información ayuda mucho, ¿no? Esto es una suscripción que tenemos, seguramente les puede ayudar mucho. Llevar a cabo ejercicios de cacería de amenazas, es decir, si vemos que a un colega nuestro bueno, voy a poner en cualquier país de Latinoamérica le sucedió un ataque con tales características, bueno, hagamos ejercicios para cazar, así con Z, la existencia de estos atacantes dentro de nuestra organización. Entonces, el tener la información de lo que le pasó a los colegas en otros países de la región es fundamental para poder llevar a cabo esta cacería de amenazas. Preserven bitácoras. Muchas veces, por no gastar dinero, las organizaciones van borrando algunas de las bitácoras que son claves a la hora de una respuesta a incidentes. Entonces, debe ser crítico que preserven las bitácoras, la mayor cantidad y calidad, por supuesto, es importante. Hay por ejemplo, proveedores en la nube. Google hace una cosa ahí bien interesante para el tema de la preservación de bitácoras y bueno, con ellos se puede trabajar muy bien. Y bueno, el énfasis en el desarrollo de casos de uso de respuesta. Un momentito que aquí ya no me está respondiendo. Ya me respondió. Y bueno, por último, actuar en base al plan de respuesta a incidentes. Nos ha pasado que a pesar de que hay planes muy bien estructurados, el estrés les gana, ¿no? Entonces, muy importante el mantener esto. No sé creo que hay un problema aquí con el share screen. Se batió con con, oh, oh, con la llamada esta. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí te escucha, Sí, Julián. De repente se cruzó justo a la entrada, con la entrada de llamada. entró una llamada y me batió todo. Aquí está ya. Sí, sí, ven la presentación. Todavía no se visualiza de tu presentación, pero acá tenemos algunas consultas mientras Ah, vamos. pues sí, mira, para cerrar, realmente nada más es este slide. A Déjame ver, a ver si ahí ya se ve. ahora sí, ahora sí. Perfecto. Actuar en base al plan de respuesta a incidentes. Las primeras 48 horas, como siempre, son críticas para la contención. No estresar a los equipos de respuesta para saber qué pasó antes de que lo tengan todo bajo control. Muchas veces quieren saber los ejecutivos qué pasó, qué pasó, qué pasó. Espérame tantito. Vamos primero a determinar la respuesta antes de hacer, de saber qué pasó. Hay muchas ofertas de servicios de respuesta a incidentes. Si queremos negociar con los proveedores, muchos de estos se tardan en traer a la gente buena. Entonces hay que tener disponible un proveedor de respuesta a incidentes a través de un retainer. Seguramente en los diferentes países hay muchos. Asegurar que los respaldos estén bien limpios y bueno, ya habíamos dicho, reinstalar equipos comprometidos, ¿no? En resumen, esto es lo que traemos para el día de hoy y bueno, abrimos a preguntas y respuestas. Perfecto, muchas gracias, Julián. Sí, acá tenemos una de las primeras preguntas. Alejandra Pineda desde México te manda una pregunta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre un SOC y un CERT? Bueno, un CERT es un componente del SOC. El CERT es un equipo el que responde a emergencias. Ok, Y el SOC es un centro de operaciones de seguridad. Una de las cosas que hace el SOC es llamar al CERT cuando tiene una emergencia. son los El SOC bomberos. es el que monitorea y te dice y va orquestando lo que Ujú. se tiene que hacer en las operaciones de seguridad. No necesariamente es responder a incidentes, es poner a punto todos los componentes de la infraestructura, ayudar con pequeños incidentes, etcétera, ¿no? Ok, Entonces, el CERT es solo son los de respuesta. Entonces, el equipo CERT es exactamente, el equipo de respuesta, entonces. Listo, exactamente. perfecto. Acá hay una pregunta, ¿cómo hacer
o qué estrategias, uy, se me perdió una pregunta, cómo hacer o qué estrategias tener o utilizar para atender los incidentes cibernéticos al menor tiempo? ¿Hay alguna salida para atender esto de una forma mucho más rápida? De repente tener ya protocolos definidos. Ayer, por ejemplo, nos mencionaron el concepto del playbook. No conozco ese concepto. No sé si es que dentro del argot que Está manejas el buenísimo. playbook es un plan de respuesta, algo así. Son libros, esto lo inventaron en los Estados Unidos y se basa en los jugadores de fútbol americano, que si los ves están en la banda los coaches Ya. con libros de jugadas. Ah, ok. Entonces, ¿qué hacer en base a cada uno de Los las escenarios. situaciones que se Ah, presentan? Entonces, sí es muy importante qué hacer para minimizar los tiempos de atención, hacer que las máquinas trabajen en la respuesta, ¿sí? Automatizar los playbooks de respuesta es fundamental y ver cuáles son, definir claramente qué es nuestra información crítica, eh, tener playbooks de detección de lo que puede ser una amenaza para la información crítica, para nuestros datos críticos y elementos de automatización de la respuesta. Nosotros, por ejemplo, uno que tenemos es configuramos ciertas tecnologías para que si un usuario le da clic a un archivo malicioso que le llegó por email y llegó a través de un macro de Excel, porque esto sucede, y le da clic a ese macro y le dice habilitar macros, en ese momento la máquina se infecta. El playbook automatizado lo que permite es cerrar la comunicación de la computadora y dejarle solamente conexión a su consola de administración para poder erradicar este archivo malicioso. De manera que ya no pasó nada. sí, claro. Esa respuesta automatizada, así de rápido la podemos hacer. Y estos playbooks pueden funcionar a velocidades de 4 segundos inclusive. Wow. Estamos hablando de una respuesta automática con el menor Es, impacto posible, es que definitivamente. los malos lanzan ataques en forma automatizada y nosotros muchas veces queremos responder en forma Manual. manual. Sí, No claro. hay forma, Sí, no hay claro. forma de hacerle frente a la escala. Un ataque de negación de servicio masivo, pues te tumba cualquier respuesta manual. Claro, claro. Mm, Escalan caramba. así, Ok. claro. Segunda pregunta, ¿cómo determinar las actividades de las áreas de administración de riesgos si existe una función independiente de seguridad de información que supervisa las actividades de ciberseguridad? ¿Cómo ves aquí? ¿Cómo articular esas Es una muy funciones? buena pregunta. El plan de respuesta a incidentes te permite definir qué tiene que hacer cada persona en la organización, no nada más en el equipo de respuesta en los equipos de ciberseguridad, desde el CEO, el CFO, cómo se tiene que comunicar con las autoridades, con el ente regulador, en cuánto tiempo. El plan de respuesta a incidentes cibernéticos tiene que definir todo eso, Es ¿sí? decir, sí, es Ujú. decir, tener un plan de ciberseguridad de respuesta ante manejo de crisis, comunicación, articulación con... Exactamente. Ah, Sí, y hay templates y hay formatos de mejores prácticas para llevarlo a cabo. Típicamente los CERTs podemos ayudarlos para a encaminar los esfuerzos de la creación de este plan. Y es algo bien, entre comillas, simple, pero es una cosa que hay que hacer y el costo operativa. es de nada. O sea, es comparado al beneficio que trae Sí, en claro. términos de preparación, es peanuts, ¿no? Ujú. Y la siguiente pregunta es, ¿a partir de qué tamaño de empresa debe considerar un CERT? ¿Hay algún estándar? No, yo creo que depende de la criticidad de la información que Información. manejas Mm. y el impacto que pudiera tener en tu operación un ataque. Sí, yo creo que no depende del tamaño. Un SOC te puede ayudar bastante. Y bueno, dependiendo del tamaño de las empresas, podemos ver si, pero más que nada es la criticidad. ¿Qué sucede?
cuantifica qué pasaría si te quedas sin tus aplicaciones críticas y sin tus computadoras durante 7 días. Sí, claro, el impacto de eso. ¿Cuánto vale tu negocio si esto te sucede? Sí, quizá la tiendita de la esquina puede cobrar con un cuaderno y un lápiz, ¿no? Y sigue operando, pero de ahí para arriba, pues esto yo creo que es una forma de cuantificarlo. Y una consulta, ¿y este tipo de servicio también es tipo SaaS? ¿Se puede dar también sobre tipo SaaS en los servicios de Sí, CERT? sí, siempre se da tipo SaaS, sí, en renta Oh, mensual, retainer, sí. no, interesante. Y la mayoría Bueno, de los equipos de operaciones lo ofrecen de esa manera. listo. Te vamos a hacer llegar la lista de contactos de repente de toda la región de Latinoamérica, porque si están interesados y pueden interesarles interesantes a sus equipos de seguridad, de ciberseguridad, pues obviamente el tener contacto contigo les ayudará bastante. Estamos a sus órdenes para ayudar. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias. Esta es justo la última pregunta que teníamos en la pantalla. Te agradezco el tiempo. Muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, tu visión estratégica de los temas de los equipos de respuestas. Y pues nada, te agradezco un fuerte abrazo desde Lima. Espero que que estés muy bien. Y pues nosotros ya damos por cerrada esta tercera sesión. Y los materiales, sí, efectivamente, vamos a compartir los materiales, no hay ningún problema, no se preocupen de eso. Los entrenamientos se van a hacer llegar a todos los participantes. Pues sin nada más que decirles, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Julián, a la distancia, y a todos los demás participantes, un fuerte abrazo, nos vemos el día de mañana nuevamente con la cuarta sesión del seminario. Que tengan muy buenas tardes todos con ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, hasta luego.